a veces hay una sola razón ahí, ¿no? La verdad es única, ¿no? Cuando hablamos de la palabra de Dios, hablamos de la verdad de Dios, ¿no? Entonces, usted viene a la iglesia para tener comunión con Dios. ¿Qué significa eso? Que cuando comenzamos a predicar acá la palabra, Dios le va a hablar. Si Dios no te habla, entonces es porque no tienes el Espíritu Santo. El Espíritu Santo actúa a través de la palabra, no actúa a través de otro medio, a través de la palabra, ¿no? Entonces, atienda lo que Dios le va a decir. Normalmente cuando venimos aquí, Dios nos habla y hay cosas que no nos gustan, ¿verdad? Hay otras cosas que tal vez sí, y otras cosas que tal vez no. Pero la Biblia dice que toda esta palabra, toda la palabra de Dios que está en la Biblia es útil para nosotros. Y es bueno que lo recibamos, nos guste o no nos guste. Porque Dios nos quiere bendecir. Y nos quiere bendecir a través de su palabra. Así que el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu Santo le va a hablar a través de la palabra. No me escuche a mí, escúchele al Espíritu Santo. Amén. ¿Por qué no inclinas tu rostro por un momento? Señor, te damos las gracias en este preciso momento. Sabemos que tú ya nos estuviste hablando en la alabanza, porque cantamos y adoramos con tu palabra. Y ahora queremos, Señor, oírla también a través de la predicación. Todos nosotros, incluido yo. Háblanos, Señor. Háblanos, porque tu iglesia, tus hijos, te queremos oír. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El título del mensaje de hoy es: ¿tienes el Espíritu Santo? Es una pregunta, ¿no? Que vamos a tratar de responderla. ¿Tienes el Espíritu Santo? No pretendo desarrollar un estudio completo sobre la persona del Espíritu Santo, sino de la manera más simple y comprensible ayudarles a saber si tienen al Espíritu Santo viviendo en ustedes. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. No es un poder ni una fuerza. La Biblia le atribuye una personalidad distintiva, al igual que el Padre y el Hijo. Por ejemplo, en Mateo capítulo 3, versículo 16 dice que el Espíritu Santo descendió sobre el Señor Jesús cuando éste fue bautizado. Descendió como una paloma, dice, ¿no? Y en Juan 14, 16 dice que el Espíritu Santo es nuestro consolador, es nuestro intercesor. Deben saber, hermanos, que el Espíritu Santo piensa, conoce el lenguaje, tiene voluntad, se le puede tratar como una persona, se le puede mentir, se le puede probar, se le puede resistir y se le puede contristar o entristecer. Por ejemplo, en Hechos capítulo 5, versículo 3, dice que dice la escritura allí que Ananías y Zafira le mintieron al Espíritu Santo. Y en Hechos capítulo 7, versículo 51, cuando Esteban estaba predicando, les dice a los judíos: ustedes siempre le resisten al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios mismo y posee los atributos divinos de omnisciencia, omnipresencia, omnipotencia y eternidad. Dice en 1 Corintios capítulo 2, versículo 11, si me acompaña en su Biblia, por favor. 1 Corintios capítulo 2, versículo 11. Yo tengo varias versiones aquí, así usted me acompaña en la que tiene, ¿sí? Dice lo siguiente, el apóstol Pablo: nadie puede saber los pensamientos de los demás. El único que sabe los pensamientos de alguien es el Espíritu que está dentro de él. Igualmente, nadie sabe los pensamientos de Dios sino el Espíritu de Dios. Y en el Salmo 139, versículo 7, dice el salmista: tu Espíritu me acompaña a todas partes. No puedo escapar de tu presencia.
Jesús fue lleno del Espíritu Santo para realizar su ministerio. En el poder del Espíritu Santo, Jesús hizo las obras que hizo, ¿no? Enseñó, predicó, sanó enfermos, levantó muertos, ¿verdad? Todo el ministerio que él hizo fue con el poder del Espíritu Santo. Dice en Hechos capítulo 10, verso 38. Hechos capítulo 10, versículo 38. Y saben que Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder. Después, Jesús anduvo haciendo el bien y sanando a todos los que eran oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. El Espíritu Santo es la presencia de Dios en nosotros, ¿no? Ese es el Espíritu Santo. Dios está con nosotros por medio del Espíritu Santo. Repito, en el poder del Espíritu Santo Jesús enseñó, predicó el Evangelio, hizo milagros, sanidades y maravillas, echó fuera demonios, resucitó muertos, murió y resucitó al tercer día. Y el mismo Espíritu Santo que estuvo en Jesús también nos fue dado a nosotros, los creyentes, cuando nacimos de nuevo. Dice Hechos capítulo 1:8, un pasaje conocido, dice lo siguiente: pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo haya venido sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Y en 1 Corintios capítulo 2, verso 12, dice lo siguiente: y nosotros hemos recibido el Espíritu de Dios, no el Espíritu del mundo, de manera que podemos conocer las cosas maravillosas que Dios nos ha regalado. ¿Vieron que el Espíritu Santo tiene otros nombres en la Biblia? En algunas partes se le dice el Espíritu de Cristo, y aquí dice el Espíritu de Dios. O sea, el Espíritu Santo es Dios. Amén. Imagínense que Dios nos ha dado su Espíritu, Dios, para vivir en nosotros. El Espíritu Santo es la presencia real de Dios en los creyentes. Por eso su obra es vital para el creyente. Sin el Espíritu Santo no existe iglesia, no puede haber salvación, ni nuevo nacimiento, ni regeneración. Sin el Espíritu Santo nadie puede conocer a Dios, nadie puede entender la palabra, ni pueden arrepentirse ni obedecer a Dios. Sin Espíritu Santo no hay dones, no hay frutos espirituales, ni hay posibilidad de ir al cielo. Dice Juan, en el Evangelio de San Juan, capítulo 14, versos 16 y 17. Juan 14, versos 16 y 17. Dice así: dice el Señor Jesús: y yo le pediré al Padre, y Él les dará otro consolador, para que los acompañe siempre, el Espíritu de verdad. Vean, este es otro nombre del Espíritu Santo. Dice el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede aceptar, porque no lo ve ni lo conoce. Pero ustedes sí lo conocen, porque vive con ustedes, refiriéndose a Jesús que estaba con ellos, ¿no? Porque vive con ustedes, y después hablando del futuro dice, y estará en ustedes. Porque el Señor Jesús se fue y envió el Espíritu Santo. Y ahí en Hechos 1 habla de que el Espíritu Santo vino sobre los 120 que estaban reunidos allí. ¿Me entienden? Entonces, cuando usted se convirtió a Cristo, Dios envió su Espíritu, ¿no? Para que viva en usted, para que viva en cada uno de nosotros. ¿Me entiende? Eso es lo que está enseñando aquí la Biblia. Entonces, por eso la pregunta fundamental es la siguiente: ¿tienes el Espíritu Santo viviendo en ti? Eso es lo que vos tenés que responder ahora mismo. Dios pregunta, ¿no? Usted responde.
¿Tienes el Espíritu Santo o no lo tienes? Tu respuesta es de vida o muerte. Necesitas saberlo. ¿Tienes una relación con el Espíritu Santo? Si crees que sí, ¿cómo lo sabes? ¿Cómo vos sabes que tenés una relación con el Espíritu Santo? Pues en la palabra está la respuesta, ¿no? Toda respuesta de Dios está en su palabra. Y dice con respecto a esto, en Romanos capítulo 8, versículo 9. Romanos 8, versículo 9. Dice el apóstol Pablo: ustedes no son controlados por sus deseos naturales, sino por el Espíritu, porque el Espíritu de Dios vive en ustedes. El que no tiene el Espíritu de Cristo no pertenece a Cristo. La pregunta es, ¿tienes el Espíritu Santo o no lo tienes? Al salir de aquí tienes que saber entonces, o ahora mismo tienes que saberlo. ¿Cómo lo sabes? Acá lo dice: si todavía eres controlado por la ira, la lujuria, los celos, la avaricia, si todavía te descontrolas habitualmente, ¿no? Si todavía tienes ambición egoísta, si todavía te quejas todos los días por cualquier cosa, etcétera, si eso forma un hábito que no puedes dejar, si esas cosas todavía controlan tu vida, entonces no tienes el Espíritu Santo. Eso es lo que leímos recién. El que pertenece a Cristo es controlado por el Espíritu. Es decir, le quiero explicar esto. Vamos a suponer que usted tiene un arrebato de ira. Se enojó, hizo un desastre, ¿verdad? Se descontroló, porque cualquiera se descontrola, ¿verdad? Pero llega un momento en que dices, ¿por qué me descontrolé? ¿Por qué actué así de esta manera? ¿No? Y va, le pide perdón a Dios, y va, le pide perdón a las personas a las que ofendió, ¿verdad? Bueno, eso significa estar controlado por el Espíritu. La persona que no es controlada por el Espíritu, sino por sus impulsos naturales, es aquella que se descontrola y no pide perdón y continúa, ¿me entiende? Y después se va apagando su impulso natural y la vida sigue igual, ¿verdad? Bueno, esa persona no tiene el Espíritu. No sé si me está siguiendo, ¿no? No es que nunca más te descontrolas, no es que nunca más tenés celo, no es que nunca más sos una envidiosa, no, es que te das cuenta y sujetas tu carne al Espíritu. Entonces el Espíritu, cuando gobierna, controla tus impulsos pecaminosos. Eso no es lo que significa ser o tener el Espíritu. Entonces, el que pertenece a Cristo es controlado por el Espíritu y tiene poder sobre sus impulsos pecaminosos todos los días. Ahora, muchos creen, sin embargo, que son los dones los que determinan si uno tiene o no tiene el Espíritu. Esa es una enseñanza muy difundida desde hace mucho tiempo. Dice, ¿quién tiene el Espíritu? El que tiene los dones, dice. Vamos a mirar un poco, porque esto está en la palabra, ¿no? Fíjense en 1 Corintios capítulo 12, que habla de los dones espirituales. 1 Corintios capítulo 12, versículos 7 al 11. En la Biblia de las Américas dice así: pero a cada uno se le da la manifestación del Espíritu para el bien común. Pues a uno le es dada palabra de sabiduría por el Espíritu, a otro palabra de conocimiento según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidad por el único Espíritu, a otro poder de milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversas clases de lenguas.
y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, distribuyendo individualmente a cada uno según la voluntad de Él. Fíjese, eso quiere decir que el Espíritu Santo reparte dones a quien Él quiere y como quiere, para el bien de la iglesia. Eso está diciendo. Ahora, enseña la Biblia que si tienes el Espíritu Santo, debes necesariamente hablar en lenguas. ¿Lo dice? ¿O hacer milagros? ¿Debes necesariamente sanar enfermos? ¿O profetizar? Pablo nos da la respuesta en 1 Corintios capítulo 12, versículos 29 y 30. Para salir de la duda, ¿no? 1 Corintios capítulo 12, versículos 29 y 30 dice así. Dice el mismo apóstol Pablo: ¿acaso son todos apóstoles? ¿Todos profetas? ¿Acaso todos hacen milagros? ¿Acaso tienen todos dones de sanidades? ¿Acaso hablan todos en lenguas? ¿Acaso interpretan todos? Esta es hace una pregunta retórica, ¿no? Y la respuesta es no, no. ¿Por qué? Porque los dones se pueden falsificar. Yo conozco a mucha gente que nunca habló en lenguas, pero para pertenecer a la élite de la iglesia fingían hablar en lenguas. Yo con mucha gente hablé. Incluso yo un tiempo fingí hablar en lenguas. Lo digo, no le digo con vergüenza, hermano. Fingí hablar en lengua para poder entrar en el instituto bíblico. Porque si vos no hablabas en lengua no podías estudiar. No podías estudiar en el instituto, ¿me entiendes? Y así un montón de cosas, ¿no? Entonces, los dones se pueden falsificar. Y hasta los que no son hijos de Dios también pueden tener dones y manifestarlos, ¿eh? La pregunta es, vamos a hacer unas preguntas inteligentes, ¿no? ¿Cómo puedes saber si una persona habla en lengua o solo la imita? ¿Cómo puedes saber? ¿Quién puede saber? ¿Sí? Cuando alguien te dice, Rambo saca la bazuca, ¿cómo sabes si es lengua verdadera o no, verdad? No, ¿me entiende? ¿Cómo sabes? ¿Y cómo saber si la interpretación es verdadera? ¿Cómo sabes? Cuando alguien te dice, por el Espíritu te digo que mañana vas a recibir una herencia o en tal fecha o vas a viajar a tal parte, ¿ves? Esas cosas que dicen los profetas, ¿no? ¿Cómo sabes si están hablando de parte de Dios y no de su carne? ¿Cómo sabes? ¿No? ¿Cómo comprobar si una persona tiene discernimiento de espíritus? ¿Cómo? ¿Cómo saber si un apóstol es verdadero? Porque ser apóstol es un don, hermano. ¿Cómo usted sabe? ¿De dónde salieron esta partida de apóstoles? ¿De dónde? ¿Les nombró el Espíritu Santo o quién? ¿Cómo saben? No debemos ignorar los dones espirituales, lo dice Pablo, ¿no? Pero tampoco podemos usarlos como un parámetro para afirmar quién tiene y quién no tiene el Espíritu Santo, ¿me entiende? No. Es más, muchos que tienen dones se van allá al infierno, hermano. ¿Usted sabía eso? ¿Dónde está esa palabra? El mismo Señor lo dijo en Mateo capítulo 7, versículos 21 al 23. Mateo 7, 21 en adelante. Dice el Señor Jesús: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Y dice así: muchos, y subraye esto, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre expulsamos demonios? ¿E hicimos muchos milagros? Entonces les diré claramente, jamás les conocí, aléjense de mí, hacedores de maldad. Fíjense, hermanos, ¿no? ¿Cómo usted sabe que tiene el Espíritu Santo con certeza?
no puedes saberlo por los dones, ¿no? Entonces, ¿cómo sabes? Los que tienen el Espíritu Santo manifiestan los frutos del Espíritu Santo. Esa es la certeza, el fruto del Espíritu. Y un poquito más adelante, ahí Mateo 7, siempre estando ahí, ¿no? Un poquito más atrás dice el Señor Jesús. Mateo 7, versículos 16 al 20. Miren lo que dice el Señor Jesús allí. Dice, por sus frutos los conoceréis. ¿Por qué no dice por los dones los conocerán? No dice, ¿verdad? Dice, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los cardos? Del mismo modo, todo árbol bueno da fruto bueno, pero el árbol malo da fruto malo. Un árbol bueno no puede dar fruto malo, y un árbol malo no puede dar fruto bueno. Todo árbol que no da buen fruto se corta y se arroja al fuego. Así que dice, por sus frutos los conoceréis. ¿Y cuáles son estos frutos buenos? Eso deberíamos preguntarnos, ¿verdad? ¿Cuáles son estos frutos buenos? Pues en la misma palabra está, hermano. Gálatas capítulo 5, 22 al 23. ¿Cómo sabes que tienes el Espíritu Santo? Si tienes estos frutos. Si se están manifestando diariamente en tu vida, ¿no? Miren lo que dice allí. Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23. Dice lo siguiente: en cambio el Espíritu produce, subraye la palabra produce. En cambio el Espíritu produce amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Son 9 frutos del Espíritu Santo. Y dice, no existe ninguna ley en contra de esas cosas. Es decir, si estos frutos están en tu interior, crecerán día a día. Y en cada circunstancia se van a manifestar externamente por tu conducta. Por ejemplo, el fruto del amor te hará amar a Dios sobre todas las cosas, que es el primer mandamiento y el más importante. Vos no le podés amar a Dios con tu amor. No está hablando del amor humano acá. Es el amor que viene por el Espíritu. ¿Me entiendes? Tu amor humano no sirve para amarle a Dios, porque tu amor es para el hombre sin Dios, para la mujer sin Dios. ¿Qué es lo que más ama? Su propia vida. Todos nosotros éramos así, hermano, ¿me entiendes? Nunca le hubiésemos podido amar a Dios a menos que el Espíritu Santo derramara su amor en nosotros, el amor de Cristo, ¿me entienden? Entonces, vamos a dar fruto, y el primer fruto es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y vas a amar a tu prójimo como a ti mismo. Es el primer y más importante fruto del amor en relación con otras personas, comenzando con Dios, ¿no? Ahí está, por primera vez. Vos le amás a Dios más que a tu esposa, más que a tu hijo, más que a tu vida, más que a tu trabajo, más que a tu equipo de fútbol, más que a todo. Por primera vez. Ese es el fruto del Espíritu. ¿Me entiendes? Después, el fruto del amor te hará amar la palabra de Dios. Hará morir tu egoísmo. Te ayudará a perdonar, a tener compasión y a predicar el evangelio a los perdidos. El fruto del amor, mi hermano, mi hermana, te hará parecer a Cristo. ¿Me entiendes? Porque dice la Biblia que Dios es amor, hermano. ¿Me entiendes? Ahí está. Fíjese lo que dice 1 Corintios capítulo 13 con respecto al fruto del amor. 1 Corintios 13, desde los versículos 4 al 7, dice así: el amor es paciente y bondadoso. El amor no es celoso, ni fanfarrón, ni orgulloso, ni ofensivo.
No exige que las cosas se hagan a su manera. No se irrita ni lleva un registro de las ofensas recibidas. No se alegra de la injusticia, sino se alegra cuando la verdad triunfa. El amor nunca se da por vencido, jamás pierde la fe, siempre tiene esperanzas y se mantiene firme en toda circunstancia. Bueno, ese es el fruto del amor, hermano. ¿Me entiendes? Ahora tenés que comparar un poco con el amor que vos tenés diariamente. No es que esto ya está en vos, se tiene que desarrollar, hermano. En tu relación matrimonial, la relación con tus hijos, la relación con tus hermanos, con otras personas, ¿me entienden? Y especialmente tu relación con Dios. Ahí te das cuenta, ahí puedes comprobar si tienes o no tienes el Espíritu. Y este es un don nomás, un fruto nomás. Entonces, si el fruto del amor se manifiesta en tu conducta, es evidencia de que tienes el Espíritu Santo. No eres perfecto, pero se va perfeccionando en tu vida el amor, ese amor, ¿me entiendes? Y así será con los demás frutos del Espíritu que el Espíritu Santo produzca en tu vida. Los frutos de amor, alegría, paz, paciencia, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio, siempre que se manifiesten en tu conducta, te harán parecer a Cristo. Y ese es en realidad el propósito principal de los frutos del Espíritu, que te parezcas a Cristo. Esa es la razón por la que Dios quiere que tengas esos frutos. La gente quiere tener dones, pero en realidad lo que Dios quiere es que tengas frutos, porque los frutos te van a llevar al cielo, los dones te pueden llevar al infierno también, ¿me entiendes? Ese es el tema. Segundo punto, por los frutos del Espíritu en tu conducta, la gente va a conocerle a Cristo. Por los frutos del Espíritu en tu vida. ¿Por qué muchas veces fracasamos con nuestros parientes? Fracasamos en la evangelización de nuestros hijos. Fracasamos a veces porque la gente no cree en nosotros. ¿Por qué, hermanos? Porque no ven los frutos del Espíritu. ¿Me entienden? Ese es el tema. Cuando leemos la Biblia, encontramos que el poder de Dios es manifestado por medio del Espíritu Santo al salvar y capacitar a hombres y a mujeres para llevar a cabo los planes eternos del Dios eterno. Por ejemplo, es maravilloso, hermanos, leer en Números capítulo 11, verso 16-17, cómo Dios, por medio del Espíritu Santo, levantó a líderes como Moisés para guiar a su pueblo. Moisés no tenía ninguna capacidad para hacerlo, hermano. El Espíritu Santo le capacitó para eso. También leemos en Éxodo capítulo 31, versículo 5, cómo el Espíritu llenó a Bezaleel, un hombre común, ¿no?, con sabiduría, inteligencia, conocimiento y toda clase de habilidad y destreza para fabricar los utensilios que serían usados en el tabernáculo. Asimismo, el Espíritu Santo vino sobre David, capacitándolo para ser rey de Israel. Miren, hermanos, los planes de Dios nadie puede cumplirnos en su propia fuerza. Si vos decís, yo quiero hacer esto para Dios, en realidad está mal formulado el deseo. Yo te quiero servir. Tú no le puedes servir a Dios. Tú no puedes hacer nada para Dios, a menos que Dios te capacite para hacerlo. Y a menos que eso que querés hacer esté en el plan de Dios. ¿Me entiendes? Mucha gente le sirve a Dios en sus fuerzas. Le sirve a Dios de acuerdo a su propia, con sus planes. No, hermano. Usted tiene que tener una comunión. Dios siempre te va a decir lo que vos vas a hacer. Siempre te va a decir, si tenés comunión con el Espíritu Santo. Siempre te va a decir. El problema es que nosotros muchas veces le queremos imponer a Dios las cosas que nosotros queremos que haga para nosotros. Y después le decimos, es para tu gloria, Señor. ¿Me entiendes? Dios
Dios es inteligente, hermano. ¿Me entiende? No le podemos engañar a Dios. Es importante por eso entender esto, ¿no? También, hermanos, todos los profetas hablaron las palabras del Señor guiados por el Espíritu Santo. Por eso Pablo dice en 2 Timoteo capítulo 3, versos 16 y 17, que toda la Escritura es inspirada por Dios. Esto fue por medio del Espíritu, quien usó a hombres como instrumentos para escribir su santa palabra. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 21. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 21 dice: ninguna profecía fue dicha por el impulso de algún hombre. Todo lo contrario, los profetas hablaron de parte de Dios, guiados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, hermanos, es quien opera la salvación en cada creyente, regenerándolo. Y Él vive ahora en nosotros. En la Biblia vemos que la poderosa obra del Espíritu Santo en las personas consiste primero en la salvación, para luego, en segundo lugar, dar evidencias de esa salvación por medio del fruto espiritual en los creyentes. Y quiero explicar con más detalle la obra del Espíritu Santo en la salvación. A primera vista, parece que no hay diferencia entre la obra del Espíritu y el fruto del Espíritu Santo. Sin embargo, es necesario nacer por el poder del Espíritu para desarrollar después los frutos del Espíritu. ¿Dónde vemos esta doble acción del Espíritu Santo en el creyente? Pablo lo dice en la carta a Tito, que hay un antes y un después de la obra regeneradora del Espíritu en nosotros. Les voy a leer, hermanos, lo que dice Tito. Tito capítulo 3, versículos 1 al 7. Tito 3, versículos 1 en adelante, dice así: tienen que ser obedientes, siempre dispuestos a hacer lo que es bueno. No deben calumniar a nadie y tienen que evitar pleitos. En cambio, deben ser amables y mostrar verdadera humildad en el trato con todos. ¿De qué está hablando acá? Del fruto del Espíritu. En síntesis, le dice Pablo, ¿verdad?, a la iglesia: muestren los frutos del Espíritu. Le está diciendo. Y acá continúa diciendo: en otro tiempo nosotros también éramos necios y desobedientes. Fuimos engañados y nos convertimos en esclavos de toda clase de pasiones y placeres. Nuestra vida estaba llena de maldad y envidia y nos odiábamos unos a otros. ¿Qué significa eso? Los frutos de la carne. ¿Me entiende? De eso está hablando. Antes dice, ¿no? Dice, continúa diciendo, pero cuando Dios nuestro Salvador dio a conocer su bondad y amor, Él nos salvó, no por las acciones justas que nosotros habíamos hecho, sino por su misericordia. Nos lavó, quitando nuestros pecados, y nos dio un nuevo nacimiento y vida nueva por medio del Espíritu Santo. Él derramó su Espíritu sobre nosotros en abundancia por medio de Jesucristo nuestro Salvador. Por su gracia Él nos declaró justos y nos dio la seguridad de que vamos a heredar la vida eterna. Ahí está. Si tienes el Espíritu Santo, debe haber un antes y un después en tu vida. Y todos los que te conocieron antes deben ver la evidencia de que fuiste transformado en otro hombre, en otra mujer. Debes demostrar con tu forma de vivir, con tu conducta, que verdaderamente te has arrepentido para salvación. Eso es lo que tenés que demostrar por los frutos del Espíritu Santo en tu vida. Dice Lucas capítulo 3, versículo 8. Les voy a leer en esta
la Biblia de las Américas. Dice así. Dice, predicando Juan el Bautista, dice lo siguiente: por tanto, den frutos dignos de arrepentimiento. Den frutos, dice. Frutos dignos de arrepentimiento. Y después en el versículo 9 continúa diciendo: el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Yo les quiero decir algo, hermano. Todos los días damos malos frutos nosotros también, ¿verdad? Nos equivocamos, ¿verdad? Mentimos, decimos a veces palabrotas, a veces ofendemos, ¿no? ¿Me entienden? Todo el tiempo nuestra carne nos juega en contra. Nos enojamos, ¿verdad? Todos los días se manifiestan las obras de la carne en nosotros. Pero ¿qué pasa? Por eso dice aquí: den frutos dignos de arrepentimiento. Yo ofendí a alguien, me arrepiento, pido perdón, entonces hago una obra espiritual. Doy fruto del Espíritu y someto mi carne. Todo el tiempo tiene que ser así, ¿me entendiste? ¿Verdad? Le ofendiste a tu esposa y la obra, tu carne dice añembotadita, o pareíta, ¿verdad? Y me voy, me hago añembotadita y después un rato, ¿qué tal mi amor? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Tranquilo. Sigue la vida. No, hermano, ¿me entiende? Frutos dignos de arrepentimiento. Andá, acercate a tu esposa y decirle: perdóname mi amor, te ofendí, perdóname. Si tu esposa te perdona, también es espiritual. Pues si tu esposa no te perdona, también está en la carne. Debemos dar frutos espirituales, ¿me entiendes? Todos los días. A pesar de que en la carne siempre vamos a meter la pata. Eso no es lo que está diciendo. No es que todo el tiempo vas a dar frutos espirituales. Nadie puede hacer eso. ¿Me entiendes? No te vayas a engañar. ¿Me entiendes? Frutos espirituales significa dar frutos dignos de arrepentimiento. Fallaste, pecaste, pedí perdón, entonces estás dando frutos dignos de arrepentimiento. Y eso tenemos que darlo todos los días. ¿Me estás siguiendo, verdad? Entonces, esto significa también, dice: todo árbol que no da buen fruto diariamente, ¿no?, es cortado y echado en el fuego. Esto significa que podés ser muy religioso o muy religiosa. Podés leer tu Biblia y orar todos los días. Podés escuchar solo música cristiana y muchas predicaciones por internet las 24 horas. Y no beber alcohol ni decir malas palabras. Pero si no das frutos de arrepentimiento, si no puedes dejar de chismear, de quejarte, de crear pleitos, si no puedes perdonar, si no tienes paciencia ni dominio propio, no tienes el Espíritu Santo. Y estás en peligro de ser cortado y echado en el fuego con toda tu religión. Esa es la verdad. Entonces, el último punto es este. Si tienes el Espíritu Santo, recibes entendimiento de la verdad. Esto es fundamental, hermano. Y conoceréis la verdad, dijo el Señor Jesús, y la verdad os hará libres. ¿Me entiendes? Esto es fundamental. Solo por el Espíritu Santo podés conocer la verdad. No hay otra manera. Las personas que no conocen a Dios no pueden entender la verdad. No importa si tienen poco estudio o si tienen muchos títulos, mucho conocimiento intelectual. De igual manera, todos viven en la ignorancia porque no pueden discernir la verdad, no pueden entender la verdad de lo que creen. Tampoco entienden la verdadera razón por la que hacen muchas cosas. Fíjense lo que dice Efesios capítulo 4, versículos 17 y 18 respecto a lo que le estoy diciendo. Efesios capítulo 4, versículos 17 y 18. Dice lo siguiente: ahora les pido, de parte del Señor Jesús, que ya no vivan como los que no conocen a Dios, pues ellos viven de acuerdo con sus tontas ideas. Son gente ignorante y terca, que no entienden nada.
y por eso no disfruta de la vida que Dios da. Está hablando de la gente que no conoce a Dios sin excepción. Reyes, magistrados, científicos, no importa quién sea. No importa, todos son ignorantes. Todos andan conforme a sus tontas ideas, dice. Ese es el espejo de Dios para toda la gente que no conoce la verdad. ¿Me entiende? Eso es lo que Dios dice. Es decir, sin el Espíritu Santo, la gente seguirá pensando cosas y haciendo cosas porque sí, porque todos lo hacen. ¿Me entiende? O solo por hacer, ¿no? Porque carecen de entendimiento espiritual. No tienen discernimiento. Le voy a hacer un ejercicio acá. Pregunten a 10 jóvenes si para qué es necesario estudiar historia. Pregúntenle, hermano, a sus hijos míos, ¿por qué vos estudias historia? ¿Para qué? Y no vas a saber responderte. No tiene discernimiento. ¿Y por qué estudia entonces? Van a estudiar entonces. ¿Por qué muchas cosas haces y no entendés por qué haces? ¿Verdad que sí, hermano? Pregúntenle. ¿Y por qué te teñiste la mitad de tu cabeza de rubio? ¿Por qué? ¿O para qué? Va a tener 20,000 respuestas. Ninguna es la verdad. ¿Me entiendes? La gente hace cosas estúpidas porque no conoce la verdad. ¿Me entienden, hermano? Y así un montón de cosas, ¿no? Si pregunto a 10 personas, ¿para qué necesitan ser fanáticos de un club? ¿Para qué? Nadie va a saber, hermano. Te van a dar miles de respuestas, pero ninguna va a ser la verdad. No conocen, no disciernen, pero lo hacen. ¿Verdad que sí, hermano? Piensen ustedes cuántas cosas hacen sin conocer, sin saber por qué lo hacen. Y se van a dar cuenta que aún como cristianos, ¿verdad? Entramos en esto de tonta idea. ¿Me entiende, hermano? Si usted tiene el Espíritu, va a saber por qué hace las cosas. Es la gran diferencia, hermano. El que tiene el Espíritu ya no hace las cosas por hacer, ¿verdad? Ya no hacen las cosas porque todo el mundo hace, ¿verdad? ¿Me entiende? Ya no, hermano. ¿Por qué yo tengo que hacer? ¿Por qué tengo que ser estúpido o tonto? ¿Por qué? No, hermano. Yo tengo el Espíritu de Dios. Y yo sé por qué hago las cosas y por qué no hago. ¿Me entiende? Yo sé por qué estoy aquí en este mundo. De por qué vine y a dónde voy. Yo sé por qué soy cristiano. Yo sé por qué me casé. Yo sé por qué tuve hijos. Aunque después ya fue tarde, ya me enteré, ¿verdad? Pero igual, ¿verdad? Ahora ya sé. Pero hay cristianos que ni hasta ahora saben por qué se casaron. Porque no sabe. Y no sabe la verdad. ¿Me entiende? ¿Me entiende, hermano? Me puedo pasar horas aquí preguntando para qué necesitan una marca de auto, para qué votan por un político o por un partido, para qué se casan, para qué quieren seguir enojados, para qué quieren envidiar, para qué quieren un tatuaje, y difícilmente podrán responder con la verdad. ¿Me entienden? Porque se han acostumbrado a desear, a sentir y a hacer cosas sin entendimiento. Es como el protocolo sanitario, la mayoría no sabe ni por qué obedece. Le preguntas y no saben. Amaná y purú, entonces, tampoco que no saben ni por qué usar, hermano. ¿Me entiendes? Muchos no saben, hermano. Estamos acostumbrados a hacer cosas sin saber, hermano. Y porque así, y porque te obligan, y porque, ¿me entiendes? La Biblia nunca se equivoca, hermano. Fíjense, eso es lo que dice Mateo 16, 13 al 17. Mateo 16, 13 al 17, dice así. Lo siguiente. Cuando llegó a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Le respondieron: unos dicen que es Juan el Bautista, otros que Elías, y otros que Jeremías o uno de los profetas. Fíjense, ¿quién es el Hijo del Hombre? Nadie sabía la verdad, hermano. Todos tenían sus opiniones, ¿verdad? ¿Verdad que también somos así muchas veces? Y yo opino, y yo creo, ¿verdad?
Está bien así. ¿Qué opina la gente? Le dice. Y continúa diciendo Jesús, ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, afirmó Simón Pedro. Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, le dijo Jesús, porque eso no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en el cielo. Esa es la obra del Espíritu Santo, hermano. Hay una sola verdad para cada cosa, una sola respuesta, ¿me entienden? Pedro le dijo, ¿por qué le dijo? Por el poder del Espíritu, hermano. Sencillo, ¿verdad? Dichoso tú, le dice. ¿Me entienden? La verdad de todas las cosas solo se puede entender por medio de la revelación del Espíritu Santo. Por eso es imprescindible tener el Espíritu para ser libres de la ignorancia del mundo, de las tontas ideas que creen las personas del mundo. Fíjese lo que dice Efesios capítulo 5, versículo 15. Efesios 5:15 dice así, dice lo siguiente: así que tengan cuidado de cómo viven, no vivan como los necios, sino como sabios. No vivan como necios. Necio no es aquel que carece de estudios, no, necio es aquel ignorante como aquel letrado, aquel persona que tiene 50,000 títulos, es la misma cosa, los dos son necios, no conocen la verdad, ¿me entienden? Para Dios son iguales. No conocen, no entienden, viven como necios, dice, sin tener entendimiento de la verdad. Ese es el tema. Entonces, si te gusta vivir como los necios, en la ignorancia del mundo, es porque no tienes el Espíritu Santo ni eres cristiano, No te engañes, ¿no? Dice el Salmo 32, versículo 8. Pueden pasar, hermano, a la alabanza. Salmo 32, 8. Yo quiero que usted subraye esto y vaya a lo leo otra vez en su casa. Salmo 32, 8 dice lo siguiente: te haré entender, fíjese, te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seas sin entendimiento como el caballo o como el mulo, cuya boca ha de ser frenada con rienda y freno, de otro modo no se acercan a ti, dice. Te haré entender, dice. Te haré entender, dice. Nosotros por nosotros mismos no podemos entender. Dios nos tiene que hacer entender por medio del Espíritu. Entonces, andate a tu casa y sentate y pensá en las cosas que vos haces sin entendimiento. Y vas a encontrar un montón de cosas, Y empezar a buscar la verdad de por qué haces lo que haces. ¿Y sabes cuál va a ser el resultado? Muchas cosas vas a dejar de hacer. ¿Me entienden? Vas a dejar de hacer. Así es. Haga la prueba. ¿Me entienden? Ahí recién te vas a preguntar, ¿por qué lo estoy haciendo esto? ¿Y por qué pienso esto? ¿Y por qué creo esto? ¿Y por qué es lo que esto deseo? ¿Y por qué? ¿Me entienden? Y vas a conocer la verdad. Y la verdad te hará libre. ¿Me entiendes? Sentimientos, deseos, costumbres, hábitos. Y cuántas cosas más, ¿no? Dios quiere hacernos libres de eso, ¿no? Porque eso es lo que te lleva a la apatía espiritual. Eso es lo que te lleva muchas veces al desánimo. Eso es lo que te lleva muchas veces a vivir una vida mediocre. Una vida sin sentido, hermano. ¿Me entiendes? Entonces, nunca más salga de la iglesia después de haber oído la palabra de Dios como un necio. Sal de aquí lleno del Espíritu, lleno del poder de Dios, con entendimiento espiritual. Solo así vas a dejar la necedad y vas a poder cambiar todo aquello que está mal en tu vida, todo aquello que está en la nebulosa, que no está relacionado con la verdad. Porque el Espíritu Santo nos fue dado para convencernos del pecado y para guiarnos a toda verdad, dice Juan 15. Para eso es el Espíritu Santo. Para convencernos del pecado, en primer lugar. Y en segundo lugar, para guiarnos a toda verdad. Tienes el Espíritu Santo, constantemente Dios te convence de tu pecado. Tienes el Espíritu Santo, constantemente
Dios te lleva a la verdad de todas las cosas. Amén, hermanos. ¿Quién tiene el Espíritu Santo? Usted lo sabe. Hoy lo sabes, ¿no? Sal de aquí como una persona llena del Espíritu Santo. Amén. ¿Por qué no te pones de pie, por favor? Vamos a orar. Inclina tu rostro por un momento, ¿sí? Ora al Espíritu Santo. Ora a Dios. Ora a Dios el Padre. Pero ora con entendimiento. Cierra tus ojos, por favor. No sé cuál ha sido tu oración hasta hoy. ¿Qué es lo que vos le pedías a Dios? ¿Qué hacías con la palabra? ¿Para qué te sirve la palabra? ¿Para qué te sirvió hasta hoy la palabra? ¿Cuál era la razón por la que estabas orando o por la que oras? ¿Cuál es la razón por la que vienes aquí? ¿Conoces la verdad de por qué venís aquí? ¿Conoces la verdad de por qué estudias la Biblia? ¿Por qué orás? ¿Por qué tenés comunión? ¿Por qué le enseñas a tus hijos la palabra? ¿Conoces? ¿Sabes exactamente por qué te casaste? ¿O para qué te casaste? ¿Para qué traíste hijos al mundo? ¿Para qué trabajas? ¿Por qué haces esto? ¿O por qué haces aquello? ¿O para qué estás haciendo esto? ¿O para qué estás haciendo aquello? ¿Conoces la verdad de todo? El Espíritu Santo está aquí. En primer lugar, si te has dado cuenta que no has nacido de nuevo, si te has dado cuenta que todavía te gustan muchos pecados y los justificas, si te das cuenta que tu religión no te sirve ahora mismo para abandonar ese pecado que se ha hecho fuerte en tu vida y que lo haces con gusto y que lo justificas cada vez que lo cometes y nunca te arrepientes de él, no eres salvo. Todavía no has nacido de nuevo. Todavía el Espíritu Santo no te ha convencido de pecado para salvación. Entonces, en esta mañana, ahora es el momento. Ahora, no le puedes mentir a Dios. No puedes decir, no, yo soy salvo, pero, no hay peros. Si Dios te está convenciendo ahora, si el Espíritu Santo ha venido sobre ti con poder, entonces debes decirle a Dios sinceramente, ahí en tu corazón dile, Señor, perdona mis pecados, quiero nacer de nuevo, quiero ser libre de estos pecados que me llevan a la ignorancia, a hacer cosas malas y no puedo dejarlos, siempre estoy justificando y nunca puedo soltar esto. Señor, ayúdame, perdóname, límpiame, lávame con la sangre de Cristo. Yo ahora quiero ser salvo, quiero ser salva, quiero nacer de nuevo para poder amar tu palabra, para poder vivir con la verdad, para poder despojarme de tantas cosas que están haciendo mal a mi vida. Dile al Señor, ora al Señor ahora. Él está escuchándote, has escuchado su palabra y por su palabra Dios hará un milagro en tu vida. Él está aquí, Él es real y Él quiere hacer un cambio trascendental en tu mente y en tu corazón, para que nunca más vivas en la ignorancia del mundo, sino que tengas sabiduría y entendimiento. Él te lo quiere dar, Él te lo quiere regalar, para que seas también un instrumento útil en sus manos, para que a través de tu vida Él pueda hacer muchos milagros, para que Él te pueda dar dones, para que le sirva en donde sea. Señor, en esta mañana damos las gracias. Ayúdanos, Señor. Ven, Señor, ven y llénanos, Señor. Que seamos llenos hoy de tu Espíritu Santo, Señor. Lo necesitamos. No podemos ser cristianos sin el Espíritu Santo. Señor, llénanos. Llénanos, Señor. Llena tu iglesia de tu Espíritu. Que tu Espíritu, Señor, venga con poder sobre tu iglesia en esta mañana. Y todos salgan de aquí llenos de tu presencia. Y que haya un cambio verdadero en nuestras vidas, Señor. Te damos las gracias, Padre. En el nombre de Jesús. ¿Por qué no le adorar al Señor? Adorar al Señor, hermano. Por un momento antes de retirarse. Quiero andar como es digno de ti, agradándote en todo, Señor, y llevar mucho fruto ante ti, conocerte y saber más de ti.
Quiero andar como es digno de ti, agradándote en todo, Señor, y llevar mucho fruto ante ti, conocerte y saber más de ti. Quiero conocerte más, cada día más y más, tu palabra obedecer y por ella yo crecer, conocer tu voluntad, sabiamente orar, para que pueda entender que en Cristo seguro yo estoy. Quiero andar como es digno de ti, agradándote en todo, Señor, y llevar mucho fruto ante ti, conocerte y saber más de ti. Quiero conocerte más, cada día más y más, tu palabra obedecer y por ella yo crecer, conocer tu voluntad, sabiamente orar, para que pueda entender que en Cristo seguro yo estoy. Quiero conocerte más, cada día más y más, tu palabra obedecer y por ella yo crecer, conocer tu voluntad, sabiamente orar, para que pueda entender que en Cristo seguro yo estoy, que en Cristo seguro yo estoy, que en Cristo seguro yo estoy. Amén. Gracias, hermanos, que el Señor les bendiga.